Recorrí el largo corredor de la casona de mis padres, mis pasos cada vez más pesados con cada segundo que pasaba. Justo después de la cena, mi madre me había ordenado que la encontrara en el salón principal. La expresión en su rostro era grave, mucho más de lo habitual, una máscara de determinación que no presagiaba nada bueno. Me senté frente a ella en uno de los pesados sillones de cuero, el silencio entre nosotras tan denso como la niebla que a veces bajaba de las montañas y cubría nuestro pueblo, Villa Esmeralda. El aire olía a madera antigua y a las orquídeas que mi madre cultivaba con una devoción casi religiosa, un aroma que siempre me había traído consuelo, pero que esa noche se sentía sofocante. Mi madre, doña Elvira, era una mujer forjada en la disciplina y la ambición. Su belleza, aunque ahora marcada por los años, seguía siendo imponente, con unos ojos oscuros que parecían capaces de ver a través de las paredes y de las almas. Me observó por un momento, sus dedos tamborileando sobre el brazo del sillón. Valentina, comenzó, su voz tan calmada como peligrosa. Hemos tomado una decisión sobre tu futuro. Te casarás con Mateo, el hijo de los Restrepo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Mateo Restrepo? Todo el mundo en Villa Esmeralda, enclavado en el corazón del eje cafetero, conocía a Mateo. O, mejor dicho, conocían los chismes sobre él. Se decía que no estaba bien de la cabeza, que su mente vivía en otro mundo. Algunos, con lástima, susurraban que había perdido la razón después de la muerte de sus padres en aquel trágico accidente. Otros, con más malicia, decían que simplemente había nacido así, con un tornillo suelto. Lo único en lo que todos coincidían era que era el único heredero de la finca La Esmeralda, la productora de café más grande y próspera de toda la región de Quindío. Era un hombre con una fortuna inmensa y una mente, supuestamente, vacía. ¿Hablas en serio, mamá?, pregunté, mi voz un hilo tembloroso mientras intentaba reprimir la ansiedad que me trepaba por la garganta. Mi madre me miró con una frialdad que helaba la sangre. Completamente en serio. Te casarás con él. No tienes otra opción, Valentina. La miré fijamente, buscando un atisbo de la madre que alguna vez creí conocer, la que me leía cuentos antes de dormir. Pero todo lo que encontré fue una estrategia, un cálculo frío. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que nunca había sentido llena de amor, sino de propósitos ocultos que yo apenas comenzaba a comprender. Ya está todo decidido. La familia Restrepo, o lo que queda de ella, es dueña del negocio más importante del pueblo. Esta es nuestra oportunidad de oro, Valentina. Es la mejor oportunidad para asegurar nuestro futuro. Te casarás con él, consolidaremos nuestra posición y tendremos acceso a todo lo que siempre hemos merecido. Esa riqueza hará que nuestras vidas sean mejores. Mi corazón se estremeció al escuchar esas palabras. No podía creer lo que mi propia madre estaba diciendo. Durante toda mi vida, había creído ingenuamente que ella deseaba lo mejor para mí, mi felicidad por encima de todo. Pero la cruda realidad me golpeaba con la fuerza de un vendaval, ella solo pensaba en sus propios intereses, en su propia ambición desmedida. Todo se sentía increíblemente injusto. ¿Por qué tenía que ser yo la que pagara el precio de su codicia? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Me sentía como una ficha en un juego que no había elegido, un sacrificio en el altar de su avaricia. Intenté hablar, protestar, pero mis labios se sentían sellados. Pero Mateo, él no está bien, mamá. Dicen que está loco. ¿Cómo se supone que voy a vivir con él?, logré articular, mi voz quebrándose. Todo el pueblo sabía que Mateo no era normal. El terror de compartir mi vida con alguien tan impredecible, tan fundamentalmente diferente, me paralizaba. Mi madre me fulminó con la mirada. Esto no se trata de tus sentimientos, Valentina. Se trata de nuestro futuro. Mateo no te dará ningún problema. Al contrario, nos dará la riqueza y la comodidad con la que siempre hemos soñado. Sentí un ardor en los ojos, la inminente llegada de lágrimas que luchaba por contener. Pero no soy una herramienta para que consigas una fortuna. Soy una persona, mamá.
Soy tu hija, dije, mi voz cargada de una súplica desesperada. Su respuesta fue un simple gesto de desdén, como si mis palabras fueran el zumbido de un insecto molesto. No me escuchó. O, si lo hizo, no le importó. El mundo que había construido con esperanzas y sueños se derrumbó en un instante. No había nada que pudiera hacer más que aceptar su decisión, aunque mi corazón se sintiera desgarrado, triturado por el dolor. Mi madre no pensaba en mis sentimientos. Esto no era sobre amor, era sobre dinero, y yo estaba siendo forzada a aceptar esa brutal realidad. Al día siguiente, comenzaron los preparativos para una boda que yo no deseaba. Toda mi familia y los amigos de mi madre apoyaban su decisión, sonriendo y felicitándome, ciegos o indiferentes al abismo que se abría en mi alma. Solo podía cerrar los ojos e intentar respirar, intentando encontrar un pequeño rincón dentro de mí que no estuviera roto. El día de la boda llegó demasiado rápido, envuelto en un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que sentía por dentro. Me pusieron un vestido blanco, pesado y recargado, que se sentía como una mortaja. Mientras caminaba hacia el altar de la pequeña iglesia colonial del pueblo, cada paso resonaba como un martillazo en un ataúd. Y allí estaba él. Mateo. El hombre del que todo el mundo hablaba, el hombre al que ahora debía llamar esposo, de pie frente a mí, con un traje elegante que parecía una extraña contradicción con su reputación. Lo miré a la cara. No había locura en sus ojos, solo un vacío profundo, una ausencia desconcertante. Avancé hacia el altar con pasos que se sentían de plomo, como si caminara hacia el borde de un precipicio sin fondo. Sabía que esta no era la vida que había elegido, pero ¿qué podía hacer? Mi madre había tomado la decisión por mí, y yo era solo una marioneta en su gran plan. Cuando nos sentamos juntos en los asientos de honor durante la recepción en la hacienda, me sentí como una extraña en mi propia vida, una espectadora de mi propia tragedia. Me sentía aislada, atrapada en un mundo que no era el mío. Y cuando Mateo me miró con esos ojos vacíos, un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía qué esperar, qué sería de mí a partir de ahora. Solo esperaba, de alguna manera, encontrar una salida de esta jaula dorada. Aquella primera mañana como mujer casada me desperté con una sensación de irrealidad. El sol se filtraba a través de las persianas de madera de la enorme habitación, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Todo parecía un sueño febril del que estaba a punto de despertar. Miré el techo alto, con sus vigas de madera oscura, y luego a la figura sentada al borde de la cama. Era Mateo. Llevaba horas despierto, o eso parecía, vestido y mirando por la ventana, completamente inmóvil. Me levanté en silencio, sintiéndome una intrusa en mi propio dormitorio. Hice todo con un cuidado exagerado, como si temiera romper el frágil silencio que nos envolvía. Él no se movió. No hizo nada. Simplemente se quedó allí, sin expresión alguna, como si mi presencia fuera tan natural e insignificante como la de los muebles. Todo se sentía distante y extraño. Decidí bajar a la cocina, buscando un refugio, un momento de calma. Me senté a la gran mesa de comedor, observando el plato de arepas y huevos pericos que una de las empleadas había preparado para mí y que no había tocado. El aroma del café recién colado, que normalmente me encantaba, hoy me revolvía el estómago. Mi madre entró en la cocina, su rostro radiante con una sonrisa de satisfacción. ¿Qué tal se siente, Valentina? ¿Ya eres la señora Restrepo?, preguntó, su voz llena de un orgullo que me resultó obsceno. Solo asentí lentamente, incapaz de pronunciar una palabra. Todo lo que sentía, la ira, el miedo, la tristeza, estaba atrapado en mi pecho. No pongas esa cara larga. Aprende a adaptarte. Esta es tu nueva vida ahora, dijo, su tono volviéndose más severo al notar la desolación en mi rostro. Intenté forzar una sonrisa, aunque sentía náuseas. Mi vida había cambiado para siempre, y no sabía cómo iba a sobrevivir. El futuro que una vez había imaginado, lleno de posibilidades y amor, había sido reemplazado por una jaula dorada, adornada no con felicidad,
sino con el peso del sacrificio de mi propia vida por la ambición de mi madre. Día tras día, intenté adaptarme a esta nueva existencia. Mateo era un enigma. Pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, evitando el contacto visual. A veces, su comportamiento se volvía aún más extraño, y me encontraba observándolo con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Podía pasarse horas en el jardín, simplemente mirando una flor, o caminar de un lado a otro en su estudio, murmurando para sí mismo. Sin embargo, había momentos fugaces, instantes en los que sentía que había algo más detrás de su impenetrable fachada. Empecé a notar cosas. Pequeños detalles que contradecían la imagen del loco del pueblo. La forma en que sus ojos, supuestamente vacíos, seguían cada uno de mis movimientos cuando pensaba que no lo miraba. La precisión con la que ordenaba los libros en su biblioteca, no al azar, sino por temas y autores que revelaban un intelecto agudo. A veces, me miraba con una quietud tan profunda, como si esperara que yo rompiera el silencio. Pero yo solo podía quedarme callada, perdida. Cada vez que estábamos en la misma habitación, sentía una distancia insalvable entre nosotros, una tensión que nos envolvía a ambos. Vivíamos en mundos paralelos, bajo el mismo techo, compartiendo un apellido pero sin compartir nada más. Una noche, mientras estaba sentada en la terraza, mirando las luces lejanas del pueblo, Mateo se me acercó. Su rostro, esta vez, se veía serio, no ausente. Se sentó a mi lado, sin decir una palabra, y ambos contemplamos la oscuridad salpicada de estrellas. Sé que no entiendes nada de esto, dijo de repente, su voz un susurro ronco, casi inaudible. Yo tampoco lo entiendo todo. Fue la primera vez que habló de algo tan personal. Sentí que había algo profundo y pesado en sus palabras, algo que yo no podía ni empezar a imaginar. Nada de esto fue nuestra elección, Valentina, continuó. Pero haré lo que sea necesario para proteger a esta familia. Te lo ruego, intenta comprenderme. Lo miré, completamente confundida. No sabía qué decir. Por un lado, una parte de mí anhelaba entender el misterio que era Mateo Restrepo. Por otro, todavía me sentía demasiado herida, demasiado atrapada para aceptar esta realidad. Mateo suspiró profundamente y se puso de pie. Intentaré ser mejor. Solo necesito que sepas que no soy la persona que todos creen que soy. Después de esa noche, me dejó sola en la terraza, con mis pensamientos arremolinados. Sus palabras resonaban en mi mente, no soy la persona que todos creen que soy. Había un gran secreto que él guardaba, y yo no podía hacer más que sentarme en la oscuridad, tratando de descifrar el rompecabezas de mi nuevo esposo. Sabía una cosa con certeza, mi vida nunca volvería a ser simple. Estaba atrapada en un matrimonio que no quería, con un hombre que no conocía, y una curiosidad creciente florecía en mí. Una necesidad de saber quién era realmente Mateo y que se escondía detrás de su extraño comportamiento. La primera noche de bodas llegó con toda la incomodidad y tensión que no podría describir con palabras. Todos dicen que la primera noche es un momento lleno de romanticismo y belleza, pero para mí fue una noche de ansiedad e incertidumbre. Estaba acostada en la misma cama que Mateo, sintiéndome completamente ajena a mi propio cuerpo. Todo a mi alrededor parecía borroso, como si el mundo girara a mi alrededor mientras yo estaba atrapada en su centro, incapaz de moverme. Mateo estaba sentado al borde de la cama, sin saber qué hacer. Como siempre, no hablaba mucho, solo estaba allí, en silencio, con esa mirada perdida que parecía no verme. La atmósfera era tan silenciosa y tensa que podía escuchar los latidos acelerados de mi propio corazón. Un sudor frío comenzó a recorrer mi cuerpo. Se suponía que esta noche sería hermosa, pero yo solo me sentía atrapada, prisionera de una lección que no fue mía. Traté de hablar, de buscar algo para llenar el silencio opresivo. Mateo, empecé, mi voz apenas un susurro. ¿Estás bien? Él se giró lentamente hacia mí, su rostro tan inexpresivo como siempre. Estoy bien, respondió brevemente, y luego volvió a bajar la mirada. No sabía si realmente estaba bien o no.
Su comportamiento era una fortaleza impenetrable. El silencio volvió a caer sobre nosotros, más pesado que antes. Me sentía tan sola, tan desesperada. Quería llorar, gritar, pero no podía. Estaba atrapada en este matrimonio, con un esposo que nunca quise, y una sensación de vacío me consumía. Justo cuando pensaba que la noche terminaría en esa tortuosa quietud, él se movió. Se giró para mirarme directamente, y por primera vez, no vi un vacío en sus ojos. Vi algo más. Vi una emoción, una mezcla de dolor y determinación que me dejó sin aliento. Valentina, su voz sonó repentinamente grave, cargada de un peso que no había escuchado antes. Hay algo que debo decirte. Lo miré, confundida y preocupada. ¿Qué es?, pregunté con voz suave. Mateo respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas. No soy como tú crees, Valentina. No soy como la gente dice que soy. Hizo una pausa, y el mundo pareció detenerse. No estoy loco. Me quedé paralizada, escuchando su confesión. ¿Qué quieres decir?, susurré. Su expresión se endureció, sus ojos ahora llenos de una inteligencia afilada. Solo estoy fingiendo estar loco. Es una fachada. Un acto que he mantenido durante años. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de decir. No podía creerlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué harías algo así?, pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Por la herencia, dijo, y en esas 3 palabras había un mundo de conflictos. Los hermanos de mi padre y de mi madre, mis tíos y tías son una manada de buitres. Han estado esperando el momento de devorar el patrimonio de mi familia, esta finca, todo por lo que mis padres trabajaron. Harían cualquier cosa para conseguirlo. Para protegerlo, para proteger el legado de mis padres, tenía que hacerles creer que era inofensivo, un loco incompetente que no representaba una amenaza. Si supieran que estoy cuerdo, harían todo lo posible por destruirme. Sentí que todo mi cuerpo se ponía rígido al escuchar la explicación de Mateo. Todo lo que había pensado sobre él, todo lo que había asumido basado en los chismes del pueblo, era mentira. Había una razón, una estrategia desesperada detrás de su comportamiento. Sentí el dolor en sus ojos, un dolor que nunca antes había visto. Hago esto por mi familia, Valentina. No por mí, continuó, su voz casi un susurro. Todo lo que hago es por ellos. No quiero perder lo que construyeron con tanto esfuerzo. Sentí algo moverse dentro de mí, una punzada de compasión que lentamente comenzó a crecer. Me conmovió el sacrificio que Mateo estaba haciendo, aunque eso lo hiciera parecer un demente a los ojos de todos. Empecé a verlo no solo como el hombre extraño con el que me habían obligado a casarme, sino como alguien que luchaba ferozmente para proteger lo que era valioso para él. A veces no sabemos cuán grande es el sacrificio que alguien hace por las personas que ama, y Mateo me lo estaba demostrando. Lo miré con una nueva perspectiva. Mi corazón comenzó a sentir que era injusto seguir juzgándolo basándome solo en lo que decía la gente. Había tanto que no sabía sobre él, y esa noche, apenas comenzaba a entenderlo. Pero, ¿cómo puedo creerte?, pregunté, mi voz apenas audible. Mateo me miró con ojos llenos de arrepentimiento. No te pido que me creas de inmediato, Valentina. Solo quiero que sepas la verdad. No quiero que pienses que solo soy un loco en el que no se puede confiar. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Mis sentimientos eran un torbellino, conmoción, incredulidad, y una extraña sensación de admiración que comenzaba a florecer lentamente. No sabía qué pasaría a continuación, pero este matrimonio, que había visto como una sentencia de por vida, de repente se había transformado en algo mucho más complejo e inesperado. El silencio que nos rodeaba ya no era incómodo. Estaba lleno de secretos revelados. Su confesión había abierto una puerta, y detrás de sus ojos supuestamente vacíos, había un misterio enorme, y estaba decidida a descubrir más. Durante los días que siguieron a esa noche, Mateo siguió siendo el mismo en público. No hablaba mucho, pero su comportamiento hacia mí cambió sutilmente.
Parecía haber una nueva tensión en el aire, algo que no podía descifrar del todo. Todavía vivíamos en mundos separados, aunque estuviéramos en la misma casa. Intenté acercarme a él, pero no sabía por dónde empezar. Quiero saber más sobre ti, le dije una tarde, mientras estábamos en la biblioteca. Él levantó la vista de un libro de contabilidad. Sé que quieres saber más sobre mí, dijo finalmente, su voz suave pero llena de significado. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza. Solo quiero entender quién eres, Mateo. Todo esto se siente tan extraño para mí. Quiero saber más sobre ti, sobre lo que realmente está pasando. Mateo me observó con ojos llenos de duda, como si luchara por decidir si confiar en mí o no. Finalmente, suspiró. Mis tíos son despiadados, Valentina. Mi tío Ramiro, en particular. Él es el cabecilla. Siempre envidió a mi padre. Si muestro mi verdadero yo, si ven que soy una amenaza para sus planes, intentarán destruirnos. La única forma de proteger esta finca es hacerles creer que soy un pobre loco inofensivo. Escuché cada palabra que dijo, y cada una pintaba una imagen más clara del hombre que tenía delante. No era solo un hombre extraño y loco. Era un hombre que se preocupaba profundamente por su legado familiar, incluso si eso significaba sacrificar su propia identidad. Nunca te pedí que me amaras, continuó Mateo, su voz suave. Solo quiero que sepas que estoy haciendo todo esto por la gente que amé, por mis padres, y por el futuro. Sé que no puedo cambiar lo que ya pasó, pero quiero que entiendas por qué soy como soy. Lo miré, conmovida por su confesión. Estaba frente a un hombre que tenía que fingir ser algo que odiaba para proteger a las personas que amaba. Te creo, dije, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Quiero ayudarte. Sentí que se formaba un vínculo entre nosotros, ya no por obligación, sino por un entendimiento que comenzaba a crecer. Mateo ya no era el loco a mis ojos, era alguien que luchaba valientemente para sobrevivir en un mundo lleno de amenazas. Y, de alguna manera, comencé a admirarlo. Mateo, dije, mis palabras se detuvieron. No sabía cómo expresar la compleja mezcla de emociones que sentía, lástima, admiración y una extraña ternura que crecía lentamente. Solo quiero que sepas que estoy haciendo todo esto por nuestra familia. Por nuestro futuro, dijo él. Lo miré, mis ojos llenos de confusión, pero también con un sentimiento que era difícil de explicar. Un deseo de abrir mi corazón. Algo había cambiado en mí. Quizás no lo entendía del todo, pero sabía una cosa, no podía ignorar su sacrificio. En un mundo lleno de mentiras e incertidumbre, comencé a sentir que tal vez, solo tal vez, él y yo podríamos encontrar un terreno común. El hombre que había sido presentado como una debilidad y una vergüenza, se estaba convirtiendo en alguien a quien respetaba profundamente. Luchaba a su manera, y empecé a darme cuenta de que había mucho más en él de lo que jamás había visto. A veces, cuando nos sentábamos juntos, podía sentir la tensión en el aire. No hablábamos mucho, pero había una comodidad en nuestro silencio. Empecé a sentir que, aunque viviéramos en mundos muy diferentes, aún podíamos entendernos. Una tarde, después de una cena silenciosa e incómoda, estaba sentada en la galería trasera de la casa, disfrutando del aire fresco de la noche. Mateo se acercó y se sentó a mi lado, con esa mirada perdida que ya no me engañaba por completo. Pero esta vez, había algo diferente, una curiosidad que fluía en mi corazón. Ya no quería saber sobre su locura, sino sobre él como persona, como hombre. Entiendo más sobre ti ahora, Mateo, le dije. Pero, ¿y yo? ¿Soy solo parte de tu plan para proteger a tu familia?, pregunté, mi voz sonando ansiosa a pesar de mis esfuerzos por ocultarlo. Mateo me miró y, por primera vez, vi duda en sus ojos. No, Valentina, respondió, su voz profunda y llena de significado. No me casé contigo solo para proteger a mi familia. Me casé contigo porque quería que ambos fuéramos felices. Me quedé sin palabras. Había esperado cualquier cosa menos eso.
Había pensado que yo era solo un peón en su juego, una pieza necesaria para mantener las apariencias. Pero ahora, aquí, frente a mí, estaba un hombre que hablaba de felicidad compartida. Comencé a sentir que tal vez, solo tal vez, podría encontrar la felicidad en las cosas inesperadas. No sabía cómo se sentía enamorarse de alguien que no conocía, pero la idea ya no parecía tan aterradora. Quiero que construyamos algo juntos, aunque sea difícil. Quiero que sepas que estoy dispuesto a intentarlo, dijo. Sentí mi corazón latir con fuerza al escuchar sus palabras, como si una chispa de esperanza comenzara a crecer dentro de mí. Algo que nunca había pensado, algo más que una simple mentira o una farsa. Yo también quiero intentarlo, respondí, mi voz apenas un susurro. Quería ir más allá de los prejuicios y las ideas preconcebidas que había construido. Quería descubrir al hombre real detrás de la máscara, y tal vez, en el proceso, encontrar un camino hacia la felicidad. Esa noche, en medio de la confusión y la incertidumbre, sentí por primera vez que había esperanza. Una esperanza que crecía en un terreno inesperado, una esperanza que me decía que nuestro viaje juntos apenas comenzaba. El tiempo siguió su curso, y ambos nos acostumbramos cada vez más a la rutina diaria que se había tejido entre nosotros. La sensación de incomodidad que antes siempre estaba presente desapareció lentamente, reemplazada por una comodidad nueva y silenciosa. Aún no sabíamos qué nos depararía el futuro, pero estábamos empezando a encontrar una manera de respetarnos y entendernos mutuamente. La confianza, que antes no existía, comenzó a crecer, poco a poco. No sabía si este sentimiento podría convertirse en amor, pero había un vínculo que se hacía más fuerte entre nosotros. La farsa de Mateo continuaba de cara al mundo, pero en la privacidad de nuestra casa, él era simplemente Mateo, y yo era Valentina, su aliada. Lo apoyaba, aunque no entendiera completamente todas sus decisiones. Sabía que las tomaba con buenas intenciones. Una mañana, después de un desayuno tranquilo, lo observé mientras leía unos papeles que acababan de llegar. Desde hacía algunas semanas, se había involucrado más en los asuntos familiares, tratando de asegurarse de que su negocio estuviera a salvo y protegido. ¿Todo bien?, le pregunté. Suspiró. El negocio va bien, pero la amenaza de los hermanos de mi padre y mi madre sigue ahí. No se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Asentí, sintiendo empatía por la lucha que enfrentaba. Sé que estás luchando mucho, Mateo, pero quiero que sepas que no estás solo. Estoy aquí para ti. Mateo se quedó en silencio por un momento y luego sonrió levemente. Lo sé, Valentina. Gracias. Nos sentamos juntos, dejando que el silencio llenara la habitación. Aunque no se dijeron muchas palabras, una paz comenzó a crecer entre nosotros. No sabía si siempre seríamos así, pero sentía que habíamos comenzado a compartir el mismo viaje, aunque estuviera lleno de obstáculos. Los días siguientes estuvieron marcados por una compañía más intensa. Empezamos a comunicarnos con más frecuencia sobre el futuro, sobre cómo podríamos construir una vida mejor juntos. Aunque los desafíos eran grandes, una cosa estaba clara, no podíamos vivir con miedo. Teníamos que ser un equipo, un frente unido contra quienes querían hacernos daño. Una tarde, estábamos sentados en el jardín trasero de la casa. Me tomó la mano. Valentina, sé que nuestras vidas no han sido fáciles hasta ahora, pero quiero que sepas que prometo proteger a esta familia. No dejaré que nadie la destruya. Lo miré con total confianza. Lo sé, Mateo. Y yo te creo. Miró a lo lejos, pensativo. Tengo un plan, dijo. No podemos seguir escondiéndonos. Tenemos que enfrentarlos. Pasaron varias semanas, y aunque todavía enfrentábamos diversas amenazas de la familia de Mateo, empezamos a vivir con una nueva confianza. La casa, que una vez se sintió como una prisión, ahora era nuestro santuario. Una noche, mientras llovía cántaros, Mateo se sentó a mi lado y me tomó la mano. Quiero que sepas que nunca pedí nada de esto. No fue la elección que quería. Pero estoy agradecido de tenerte a mi lado, dijo con una voz suave. Le sonreí,
Una sonrisa genuina que ahora buscaba cada vez que estábamos juntos. Quiero que tengamos un futuro mejor, Valentina. Quiero que seamos felices. Lo miré con gratitud. Aunque nuestro camino todavía era largo y lleno de incertidumbre, sabía una cosa, lo enfrentaríamos juntos. No más mentiras, no más miedo. Ambos sabíamos que nuestro futuro estaba en nuestras propias manos, y nos esforzaríamos por hacerlo mejor. Esa noche, nos sentamos juntos en la terraza, mirando el cielo nocturno lleno de estrellas. Quizás este sentimiento era complicado, pero sabía que lo que teníamos ahora, confianza, comprensión y la determinación de seguir luchando, era una base sólida para construir un futuro mejor. Y creía que algún día encontraríamos la verdadera felicidad, no solo en este mundo, sino también el uno en el otro. Continuamos viviendo lo mejor posible, pero la sombra de la amenaza siempre estaba presente en cada uno de nuestros pasos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Mateo entró en la cocina con un rostro serio, mucho más de lo habitual. Me miró con ojos cargados de peso, y supe que algo no andaba bien. ¿Qué pasa, Mateo?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Se detuvo un momento, como si sopesara sus palabras. Valentina, acabo de recibir malas noticias. Han comenzado a moverse. Van a intentar quitárnoslo todo. Mi corazón latió con fuerza. ¿Te refieres a tus tíos? ¿Qué planean hacer?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mateo suspiró profundamente. Han presentado una demanda. Quieren declararme mentalmente incompetente para que puedan tomar el control de todo, las acciones del negocio, las tierras, incluso esta casa. Sabía que esto sucedería tarde o temprano. Ver el agotamiento en su voz me rompió el corazón. La decisión de fingir locura ya le había costado mucho, y ahora, enfrentar un ataque real de sus parientes lo hacía sentir aún más acorralado. Sabía la enorme carga que llevaba, y la realidad de la amenaza se sentía más tangible que nunca. ¿Qué vamos a hacer, Mateo?, le pregunté. ¿Hay algo que podamos hacer para detenerlos? Mateo me miró con ojos llenos de determinación. Haré lo que sea necesario para proteger este legado. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tengo que consultar a un abogado de inmediato y encontrar la manera de enfrentar esta demanda. Pero necesito tu apoyo, Valentina. Esto no se trata solo de mí. Se trata de nosotros. Sentí que la ansiedad comenzaba a disminuir, reemplazada por la certeza de que no lo dejaría luchar solo. Esto ya no era solo su familia, su problema. Era nuestro. Estoy contigo, Mateo. Lucharemos juntos. Ese mismo día, comenzamos a buscar un abogado que pudiera ayudarnos. Mateo todavía se veía presionado, pero había un cambio en él. El miedo que antes lo atormentaba ahora era reemplazado por la determinación de proteger lo que era suyo. Unos días después, nos reunimos con un abogado en Pereira, un hombre de mediana edad con mucha experiencia en casos como el nuestro. Después de escuchar la situación, el abogado nos advirtió que la batalla sería difícil. Esto no será fácil, dijo el abogado. Tendremos que estar preparados para cualquier cosa. La familia de Mateo seguramente usará todos los trucos sucios para apoderarse de la herencia. Mateo asintió, con los ojos llenos de determinación. Estamos listos para enfrentar lo que sea. Lucharemos contra ellos. Me senté junto a Mateo, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Sabía que esta era la prueba más grande para ambos. Pero una cosa era segura, lucharíamos juntos. Las semanas siguientes, el juicio comenzó. Fue un proceso agotador, lleno de acusaciones y mentiras. Pero cada día, me sentaba en la sala del tribunal, mi presencia un recordatorio silencioso para Mateo de que no estaba solo. Nuestra relación se fortaleció en medio de la adversidad. Ya no era solo por una situación forzada, sino por la comprensión y el entendimiento que crecía entre nosotros. Empecé a ver a Mateo no solo como el hombre con el que me casé por obligación, sino como un hombre al que respetaba y amaba. Quizás no fue un amor que llegó fácilmente, pero fue un amor que creció de la comprensión y la lucha compartida.
Y tal vez, solo tal vez, eso era lo más valioso en esta vida, elegir permanecer